Ok. Buenas tardes. ¿Cómo están? No parece que están tan bien, que con este calor es bien difícil dar esa respuesta, ¿va? ¿No creen ustedes? Todo el mundo ha estado con calor y yo quiero decirles que esta tarde quiero que se sientan bien relajados todos, porque le he estado pidiendo a Dios para que al final de este estudio todos, desde el más pequeño hasta el más grande, vayamos convencidos de lo que el Señor ha querido enseñarnos esta tarde. Así que estamos en una serie que le hemos llamado Decisiones. Y hoy vamos a estar aprendiendo sobre un tema que no es fácil. Fíjense que cuando yo escucho de este tema y me toca prepararlo, creo que oro más, porque es un tema delicado. Vamos a hablar de la decisión de manejar con sabiduría las finanzas. Quiero que se desconecten de la idea de que necesitan una calculadora para el tema de hoy, que necesitan saber cómo se hace un estado de resultados, un estado de pérdidas y ganancias, que son costos. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la parte de manejar con sabiduría las finanzas, y vamos a estar tomando como ejemplo la vida del rey David. Fíjense que la vida del rey David es bien bonita. Cuando ustedes la estudian, usualmente nosotros solo sabemos juzgar al rey David por lo que hizo, pero la historia de él es bien bonita. Desde que era un niño, un jovencito, ya sabemos bastante de su biografía, pero hoy vamos a estar agarrando algunas áreas de su vida. Así que lo que queremos es que Dios nos enseñe a poder ordenar nuestras prioridades, a poner a prueba nuestro corazón, y lo más importante, que Dios nos pueda ayudar a comprender dónde queda el Señor en todo este laberinto llamado finanzas o bienes materiales. ¿Dónde queda el Señor? Porque cuando ustedes van a un laberinto se ve bien fácil. El otro día estuvimos en un lugar y tuvimos que violar las reglas porque era mucho caminata eso, y uno lo miraba bien fácil. Pues muchas veces así son las normas del manejo de las finanzas. Es un laberinto, es un camino que lo vemos fácil, pero en el camino, valga la repetición, se nos complican las cosas. Así que les dije que vamos a tomar muchas decisiones. Algunas pueden ser apresuradas y nos van a traer consecuencias. Otras van a estar bajo la dirección de Dios y nos van a traer riqueza. Llamando riqueza, que no solo es bienes materiales, no solo es dinero. Riqueza puede ser la salud misma y puede ser la estabilidad emocional de una persona. Así que yo quiero que con eso en mente, me gustaría hacer un par de preguntas. A los más adultos que estamos acá, que somos la mayoría, digamos, ¿verdad? No, los jóvenes son la mayoría, pero los más adultos, y ya van a entender a qué edad me estoy refiriendo, me gustaría preguntarles así: ¿pueden ver 30 años hacia atrás cómo estaban? Pero si no he llegado a los 30, ok, esa no es la pregunta para usted, es para el más adulto, para los que somos más adultos. Podemos ver cómo estábamos 30 años atrás y poder decir, ¿estaba mejor o estaba peor? Eso es una respuesta que cada uno la va a poder contestar. Y los más jóvenes, yo les pregunto, ¿les es fácil visualizar 30 años adelante? ¿Dónde van a estar? ¿Cómo van a estar? ¿Cómo les gustaría estar? Antes de comenzar esta reunión, me tomé el tiempo, no con la intención de mencionárselos acá, de platicar con un joven acá, y es bien bonito escuchar los sueños que cada uno tiene, dónde se visualiza en un tiempo futuro, qué le gustaría estudiar, cómo se visualiza. Así que esto es la vida y está llena de decisiones. Y el rey David, que es el del cual vamos a estar aprendiendo, dice, de esta manera lo expresa en el Salmo 39, versículos 6 y 7. Préstele atención cómo lo dice David. Dice, la vida de los seres humanos
Es un simple reflejo de un espejo. Desaparece rápidamente. Nos afanamos por acumular cosas sin saber quién se quedará con ellas. Yo creo que todos nos vamos identificando con eso. Dice el versículo 7, así que, Señor, ¿qué esperanza me queda? Tú y solo tú eres mi esperanza. Qué alentador. Para mí es una reflexión que aplica para todas las edades. Es de mucho aliento, es de mucha esperanza, es una realidad. Y algunas veces nosotros pensamos que no nos vamos a morir. Pensamos que somos eternos aquí en la tierra y hacemos planes para 80, 90 años y nos vamos muy allá. No estoy diciendo que todos nos deberíamos de querer morir, pero es bueno entender que la vida es bien breve, es rápida. Por lo tanto, deberíamos de vivirla en orden conforme a los principios de Dios. En la medida que avancemos con esta enseñanza, vamos a poder comprender mejor esta reflexión que el rey David expresa. Porque diríamos, pero David, un hombre rey, un hombre con muchas posesiones y todavía tenía el favor de Dios en todas sus batallas, pero él expresa esto y entonces podemos decir, Señor, necesitamos de tu dirección para poder aprovechar esta vida tan corta. Y yo quisiera que antes de ver unos ejemplos que aparecen acá que les estamos llamando fundamentos, antes de ello yo quiero contarles un poco de algo que leí esta semana. Yo sé que les va a despertar la curiosidad de ir a buscarlo. Leí algo esta semana que se llama El Milagro de Tonga. El Milagro de Tonga. Y se cuenta que en junio de 1965, 6 adolescentes bastante atrevidos estudiaban en un colegio y estaban tan aburridos que un día salieron y se robaron el barco de un pescador y se fueron. Y lo único que metieron fueron unos cocos y unos bananos. Y resulta que como eran jóvenes y no miraban el peligro, se durmieron. Y cuando despertaron, estaban en alta mar, están perdidos. ¿Se imaginan ese cuadro? Y dice que estuvieron 8 días para poder llegar a una isla. Y esos 8 días complicados, me imagino, esos cocos oraban para que tuvieran más agua y que el agua se multiplicara, no sé cómo hacían. Y ellos llegan a una pequeña isla. Sus familiares le hacen el funeral porque ya nadie los encuentra. Y en esa pequeña isla les toca vivir 15 meses. 15 meses, hasta gimnasio hicieron. Ellos empezaron a buscar cómo recoger agua en algunos recipientes de madera con un cuchillo que andaban. Se volvieron expertos pescadores, cazaban aves y todo eso. 15 meses. Y llega alguien con una embarcación y los rescata. El punto es que ellos regresan y ellos creen que todo está resuelto, pero cuando llegan a tierra tienen una orden de captura por el robo del barco. Muchas veces, ahí pueden leer el resto de la historia, pero muchas veces, hablando del manejo de las finanzas, creemos que lo resolvemos con el simple hecho de decir, a mi familia y a mí no nos falta nada. Pero resulta que por ahí vamos a encontrar una orden de captura en sentido figurado. Así que estos muchachos tuvieron que resolver su asunto. Su asunto no se resolvía solo con salir a tierra. Era más profundo que eso. Entonces, tomando ese ejemplo, yo quiero llevarlos esta tarde por 3 fundamentos que los vamos a encontrar en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 29. Siempre hablando del rey David. El libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29, nos habla de 3 fundamentos. Si ustedes y yo los logramos entender y los creemos, va a cambiar nuestra óptica de cómo es
el manejo con sabiduría de la finanza, y no solo del dinero, sino de todos los bienes materiales que Dios pone en nuestras manos. El primer fundamento, les van a sonar bien, como dice un buen amigo, bastante básicos, pero son profundos. El primer fundamento es que Dios es el dueño de todo. El versículo 11 dice lo siguiente: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Y estaba viendo un poquito esta palabra de magnificencia y dice que está hablando de la grandeza de Dios como fundamento sobre todo. La grandeza de Dios como fundamento sobre todo. Entonces, la pregunta que surge es: ¿por qué el rey David estaba expresando esto? Y quisiera explicarles un poquito el contexto de este capítulo de Primera de Crónicas 29. El rey David, ya tiempo atrás, cuando vamos a leer el libro de Samuel, dice que está hablando con el profeta Natán y le expresa a él: fíjate que yo quiero construirle un templo al Señor. Y entonces, como Dios conoce todo, antes de que nosotros hagamos planes, viene el Señor y habla a Natán y le dice: quiero que le digas a David esto. En otras palabras, Natán se adelanta a David y Natán le dice lo siguiente: hey David, vos no podés construir el templo a Dios porque has derramado mucha sangre, eres una persona, y él empieza a dar las razones que Dios tiene. Pero tu hijo sí lo va a hacer, tu hijo Salomón. Entonces, Primera de Crónicas lo que está describiendo es a David como el hombre que está convencido que él no va a cortar la cinta de inauguración. Está convencido que nadie va a hablar en un futuro: bienvenidos al templo de David. ¿Alguna vez han escuchado ustedes cuando se habla de escatología, de los eventos del futuro, y se dice que va a ser construido nuevamente el templo de David? ¿Lo han escuchado? Yo no, pero sí he escuchado que va a ser construido nuevamente el templo de Salomón. Y fue construido el templo de Salomón y David prepara a todos los especialistas, pero no solamente eso, David prepara de sus ahorros personales y saca una cantidad exagerada de bienes: oro, plata, cobre, hierro, para la construcción del templo, y tiene definido todos los diseños y todo, ya está preparado. Él sabe que él no lo va a hacer. ¿Por qué lo llevo por este punto que es un fundamento de que decimos que Dios es el dueño de todo? Porque David, el rey David, él no actuó como muchos de nosotros. Vamos a hacer un proyecto, yo tengo la idea, la propongo y me dicen: vos no la podés dirigir, pues tampoco doy nada. Muéranse los que la van a hacer, pero conmigo no cuenten. Perdonen la expresión que estoy usando, ¿verdad? David no tenía ese corazón. David sabía que ya estaba a punto de entregar el bastón de mando. Él iba a entregar el reino a su hijo Salomón y tampoco le preocupaba eso. Tenía todos sus recursos y dijo: quiero dar todo esto para Dios, pero él da como fundamento esta parte: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Entonces, si decimos que David va a ser sustituido, él estaba en ese momento seguro de que él no iba a construir el templo, pero él reconoce que Dios es el dueño de todo y tiene una buena actitud, una actitud humilde, donde él no cuestiona al Señor. Él no le dice: es que vos sos bien inventor, Señor. Dime, Salomón no tiene experiencia, es un joven, yo tengo experiencia. No le dijo eso. No voy a dar nada, no, voy a darlo todo. Así que ese fundamento es importante. Y ustedes dicen: ¿cómo lo aplico yo a mi vida? Cuando yo entiendo que Dios es el dueño de todo, entonces
yo entiendo que Él merece todo de mí. En una ocasión estaba un papá con su hijo platicando y su papá le dijo, digo porque en estas pláticas salen a luz, ¿verdad? Y tal vez las personas te las cuentan, no es algo comprometedor, pero ese papá le dijo a su hijo en su momento, hay una cosa que te quiero dar gracias. Sí, papá, me gusta saber que eres honesto y que no me robas nada. Yo puedo dejar las cosas ahí y ahí las encuentro. Y ese hijo le contestó a su papá, si yo te robara a vos, sentiría que me estoy robando a mí mismo. Porque tus intereses son mis intereses. Qué bonito, ¿no creen ustedes que hay una actitud tan bonita en todo esto? Ok, pasemos al segundo fundamento, son 3. El segundo fundamento viene de siempre, vamos a decir que todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios. El versículo 12 dice, las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Yo quisiera recalcar que el rey David sabía que todos sus recursos, sus ahorros, todo lo que él tenía, sus posesiones, me imagino a David diciendo, wow, y quise escribir esto acá, ¿quién iba a creer que aquel niño que cuidaba ovejas se convertiría en un rey? ¿No les ha pasado a ustedes alguna vez? Una persona me contaba que mientras iba subido en un avión, en un viaje largo de más de 6 horas, dice que todos los pasajeros iban pidiendo vino y más comida. Era un tiempo de 2 comidas más una pequeña merienda. Y todos iban entretenidos en qué comida les daban. Y esta persona iba reflexionando, si veo 30 años atrás, ¿dónde estaba? Nunca me imaginé estar cruzando esta distancia, yendo a este evento, participando de estas actividades. Y yo me imagino al rey David diciendo, todo lo que tengo ha venido de Dios, de su mano. Si hoy tienes un buen trabajo, si tienes un buen salario, dale gracias a Dios. Si tienes un buen trabajo, un buen puesto, tienes una familia muy bonita, dale gracias a Dios. Tienes una casa, quizá fuera de tu capacidad, un medio de transporte, tienes que preguntarte, ¿de dónde crees que proviene? Es de Dios. Todo proviene de Dios. Entonces, si entendemos que todo proviene de Dios, vamos a decir, Señor, todo es tuyo. Eso nos va a ayudar. Fíjense que, por eso les dije que no había necesidad de calculadora ni de lápiz negro ni rojo para hoy. No es una capacitación de finanzas. Es cómo manejar las finanzas con sabiduría, porque comienza en el corazón, no comienza en tu capacidad, en tu nivel académico, comienza en tu corazón. Podría ser que ni siquiera yo sepa lo que es un debe, haber, no puedo hacer un cuadro, pero si mi corazón entiende esta verdad, vamos a poder entender estos fundamentos. Todo proviene de Dios. Y un tercer fundamento, siempre en Crónicas, es que todo lo que tengo le pertenece al Señor. El versículo 14 dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Cuando estaba leyendo este pasaje, me acordé de algo que leí hace algunas semanas atrás cerca del Día del Padre, y tal vez muchos de ustedes lo leyeron. Dice que estaban 2 papás platicando y uno le dijo al otro, contame, y te van a celebrar mañana el Día del Padre. Y entonces este le contestó, no sé, creo que no, porque nadie me ha pedido dinero. Entonces, no sé, ¿verdad? Como que decimos, hey, todo lo que tengo le pertenece al Señor.
Entonces viene tu esposa y tus hijos y te dice, ¿nos puedes dar esto de dinero? Sí, y queremos hacer una sorpresa. Yo digo, es mi cumpleaños. Entonces yo decido si quiero que me den algo grande o pequeño. Digo cuando mis hijos estaban más pequeños. Hoy ya podemos hablar de otros temas, ¿verdad? Ya uno se siente invitado especial y por primera vez dejo olvidar la cartera y no pasa nada. No pasa nada. ¿Y qué calidad eso va? Miren, padres, no les digo que formen a sus hijos con esa mentalidad, ¿verdad? Pero resulta que eso es, así somos con Dios. Nosotros nos alegramos cuando hacemos pasar un buen rato al Señor porque todo lo que tengo le pertenece a Él. Mientras estaba hablando sobre estos tres fundamentos, donde decimos que Dios es el dueño de todo, todo proviene de Dios y todo lo que tengo le pertenece al Señor, un buen amigo me decía lo siguiente: parece que el primero y el tercero estás hablando de lo mismo. Como que decir que Dios es el dueño de todo y decir que todo lo que tengo le pertenece al Señor, parece que estamos hablando de lo mismo. Entonces me preguntaba que dónde estaba la diferencia y tuve que explicárselo como se lo voy a explicar a cada uno de ustedes. Miren qué interesante. Dios es dueño del mar, de las montañas, de las aves, de todos los animales del campo y la lista sigue. Pero yo no tengo todo eso en mis manos. Yo no soy dueño del mar. Yo no soy dueño de las aves que andan ahí volando. Entonces, estamos hablando de dos cosas diferentes. Dios es el dueño de todo. Todo proviene de Dios y todo lo que tengo le pertenece al Señor. Ahora, para el rey David, su mayor riqueza era la claridad de saber quién era Dios. Entonces nos preguntamos, ¿y quién era Dios para el rey David? Porque es bueno irnos con esa respuesta. Entonces, para el rey David, Dios era el que le llevó a vencer a Goliat, ni más ni menos. A ese jovencito que agarró aquel, ¿qué era? ¿Toyota o Honda? Honda era, ¿va? Ok, entonces viene y agarró pues la Honda, pues. Y entonces hace todo eso. Entonces para el rey David, su Dios era el que lo había llevado a ganar todas sus batallas. Para el rey David, él entendía que Dios, además de darle victoria, lo había librado de Saúl y de todos los que atentaban contra su vida. Y para el rey David, Dios era aquel ser que tuvo misericordia en medio de sus pecados. En medio de todas sus equivocaciones, él encontró misericordia y con justa razón él podía decir: estos son los fundamentos para el manejar con sabiduría mis recursos. Y Dios quiere que nosotros los podamos entender. Mientras no tengamos claridad de estos fundamentos, quizá podamos manejar las finanzas con mucha capacidad académica. Podría manejarlo con mucha claridad. Ustedes conocen aquellos casos de las personas que manejan al 100% las finanzas de una empresa, pero sobregiran las de su casa. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque allá hay consecuencias visibles y acá puedo pasarme por encima de esas consecuencias. Pero Dios no nos está amenazando en nada. Él quiere que aprendamos a tener esa claridad sobre estos fundamentos, que podamos ser capaces en sus fuerzas. Nos podríamos volver expertos en llevar un presupuesto minucioso, llevar cuentas claras, pero si no entendemos estos fundamentos, no podríamos avanzar. Y yo quisiera llevarlos también, porque después de ver estos tres fundamentos, les tengo una buena noticia, pero buena noticia. Cuando los entendemos y los creemos, entonces podremos reflejar al Señor por medio de áreas de carácter que se vuelven un estilo de vida. Yo quiero que escuchen con atención dos versículos más del libro de Primera de Crónicas 29. El versículo 16 y 17, ahí están implícitos por lo menos 5 áreas de carácter en nuestra vida. Y las vamos a poder descubrir juntos.
El versículo 16 y 17 dice: Señor, Dios nuestro, hemos reunido todas estas riquezas para construirte un templo para honrar tu nombre. Todo eso viene de ti y a ti te pertenece. Versículo 17. Yo sé, Dios mío, que tú examinas el corazón de la gente y te agrada la persona íntegra y correcta. Por eso te entrego todo esto con generosidad y de todo corazón. También he visto cómo toda esta gente aquí presente se siente dichosa de ofrecerte todo lo que tiene. En estos dos versos vamos a encontrar 5 áreas de carácter que se las quiero describir de una manera rápida. Primero, encontramos un área importante y es la devoción. Y el pasaje nos dice, cuando nos recuerda, cuando estamos construyendo un templo para honrar tu nombre, eso es lo que el rey David le está diciendo a Dios. Entonces ahí encontramos devoción. La devoción surge de un corazón humilde y entregado al Señor. La devoción nos lleva a conocer de cerca al Señor por medio de su palabra y por medio de la oración. Esa relación cercana es la que hace crecer la devoción, los tiempos a solas para escuchar su voz y para ser animados al estar conociendo sus promesas. Ese es un área de carácter que se va a ver reflejada en nuestra vida. No vamos a necesitar hacer mayor esfuerzo. Va a salir por sí sola en tu vida, en mi vida. Otra área de carácter, estamos hablando de gratitud. Y siempre en los dos versos encontramos cuando dice que todo eso viene de ti y a ti te pertenece. Eso es tener gratitud. Y la gratitud es real al momento de no olvidar dónde estábamos sin el Señor. Cuánto el Señor nos ha amado en todo el proceso. No puedo pagarle, pero puedo agradecerle. Piensa cuando solo tenías el dinero para la ruta. Piensa cuando tenías que almorzar con un poco de avena en una bolsita de agua y eras un estudiante. Piensa cuando tenías que caminar más de 5 kilómetros porque no tenías, en mi caso, 20 centavos para pagar un bus. Cuando yo pienso todo eso, y dicen, con razón, en muchos años. Y cuando yo pienso todo eso, no puedo evitar el dar gracias. El decir, gracias Señor. Gracias Señor. El otro día nos estábamos riendo con nuestros hijos porque ellos no sabían la historia y dicen, qué bonita aquella camiseta que nos regalaron en aquel lugar. Y les dije, esa fue la primera vez que como familia pudimos ir a un lugar de comida rápida. Y fuimos porque un pariente nos invitó y nos regaló la camiseta. Y ellos ya estaban. Y creo que eso les ayudó para dar gracias a mí mucho más. Entonces, gratitud es un área de carácter. Una tercera área de carácter es integridad, que vamos a estar aprendiendo en esta serie, la decisión de ser íntegros. Y dice, ¿te agrada la persona íntegra y correcta? David sabía cuánto se había equivocado, pero también sabía que el Señor es el único que examina el corazón y su confianza y su esperanza solo estaba en Él. Es interesante. El rey David podía descalificarse solo, pero él decía, pero tú, Señor, te agrada la persona íntegra. Y creo que cuando me examinas a mí, algo encontrás, porque Él puede escudriñar el corazón y Él conoce donde nadie más puede ver. Otra área de carácter es la generosidad. La generosidad, y dice, por eso te entrego todo esto con generosidad. Estaba recordando un ejemplo que conocí de cerca sobre una familia y me lo estaban contando y se los quiero contar, se los quiero compartir. Dice que estaba una situación difícil pasándolo. Ustedes saben cuando pasamos situaciones difíciles y no sabemos qué hacer y algunas veces decimos, pero esto, implica lo otro y no sabemos qué hacer. Y en eso buenos amigos, un buen amigo, una buena amiga y más personas que eran cercanas le llamaron y le dijeron, ¿podemos hacer esto? Y tomaron la iniciativa
y Dios se manifestó. Y yo estaba escuchando esta historia y al día siguiente estas personas que tuvieron un gesto de generosidad sencillo, tuvieron un encuentro con otras personas que ni conocían. Y esa persona, Dios le puso en su corazón poder dar 3 veces más de lo que estas personas habían dado un día anterior. No les estoy diciendo que seamos generosos para esperar 3 veces más. No estoy hablando de eso. Lo que les estoy contando es que la generosidad no busca protagonismo, no busca cámaras. Y ustedes dicen, pero ¿y Rey David con qué cámaras? Las mejores redes sociales tenía el Rey David. Él decía, ok, hagan público todo esto y salía a luz, se hacía viral. No tenía problemas. Él solo daba una orden y se sabía. Pero David tenía una costumbre y es que su generosidad quería hacerla entre él y Dios. El generoso, además de no buscar estar en primer lugar, no está pensando en cortar la cinta de inauguración, no pone las condiciones ante un proyecto y no dice, me voy de esta iglesia porque aquí no son generosos. Y cuando yo quiero hacer algo no me dejan hacerlo. Y cuando quiero ayudar no me lo permiten, etcétera, etcétera. David no contaba con esas malas actitudes, él tenía una buena actitud. Y por último, un área de carácter es el gozo. Y el pasaje termina, toda esta gente aquí presente se siente dichosa de ofrecerte todo lo que tiene. David estaba gozoso, también era testigo del gozo del pueblo. Y no solamente eso, decimos que el gozo es una actitud de estar contentos y dispuestos a dejarnos guiar. David tenía la alegría, aún sabiendo que nadie diría, este es el templo de David. Él tenía alegría. Quiero cerrar este tiempo al recordar siempre al rey David, que nos ha dado una tremenda lección, Dios a través de él, para manejar con sabiduría las finanzas y todos tus bienes materiales. El resultado de tomar esta lección es riqueza. Y permítame explicarlo en el cierre de esta enseñanza con este pasaje. El pasaje dice, 1 Timoteo 6, 6 y 7. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando venimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Y quiero decirles lo siguiente. Es bien importante que entendamos que la verdadera riqueza consiste en la actitud correcta de tener gozo y estar contentos con lo que tenemos hoy. Si tenemos esa actitud, tenemos riqueza. Aunque en la cuenta del banco no haya mucho, tenemos riqueza. Podríamos tener mucho dinero en la cuenta del banco con una mala actitud y ser pobres. Entonces, solamente quiero darles un par de pensamientos, y es que si tu riqueza se determina por los bienes materiales que ahora tienes, entonces la pregunta es, ¿cuánta riqueza tendrás el día que mueras? ¿Cuánta riqueza dejas? Dice el rey David, ni sabe uno para quién deja las cosas. Eso dice el Salmo 39. Y luego, si tu riqueza está encaminada a la eternidad, vas a disfrutar mientras estés acá en la tierra y serás recompensado en el cielo. La decisión nadie más la puede tomar por cada uno de nosotros. Vamos a orar. Me gustaría pedirles que se pongan de pie. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por recordarnos el buen ejemplo en este estudio. Gracias por estar tú, Señor, interesado en nuestras vidas, en nuestra familia, en cómo hacemos las cosas y cómo somos guiados por ti. Señor, gracias por esta serie. Cuando hablamos de decisiones, todos tomamos decisiones. Solo ocupamos tu dirección, tu sabiduría. Señor, te agradecemos. Bendecimos tu nombre. Gracias por enseñarnos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.
Cantemos juntos. Señor, aquí estamos tal y cual somos, Señor. Entregamos todo